Buenos días. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 de la ayudantía número 4, el cual indica lo siguiente. Usted y su amigo fueron mal evaluados en una experiencia de laboratorio y que obtuvieron resultados bastante alejados de lo esperado. Sin embargo, su amigo le comenta que las mediciones de temperatura que registró eran anómalas. Con el objetivo de poder apelar a la nota obtenida, usted consulta a numerosos grupos de los valores obtenidos, descubriendo que en varias ocasiones se registran temperaturas distintas a las esperadas. Usted decide no rendirse y proceder al laboratorio para así realizar una serie de mediciones con tal de verificar si el medidor de temperatura presenta fallas. Para esto se dispone de agua a temperatura ambiente en un recipiente y se proceden a tomar mediciones. Simultáneamente se registra la temperatura del laboratorio siendo esta constante. Los datos de la temperatura registrada se resumen en la tabla 2. Mediante el uso de sus conocimientos aprendidos en el curso de AI, determine si existe evidencia que indique que es necesario cambiar el medidor de temperatura. Justifique mediante el uso de intervalos de confianza y mediante test de hipótesis. Entonces, en este problema se nos habla de que, en primer lugar, se registraron en varias ocasiones temperaturas distintas a la esperada. Entonces, ahí tengo el problema que me origina en el fondo, porque surge la necesidad de estudiar este caso. En segundo lugar, se nos informa la temperatura que debería presentar el agua aproximadamente, que son 288 Kelvin, en condiciones de que estuviera bueno el medidor. Y además se nos indica, bueno, se nos entregan los datos de las misiones realizadas, pero además se nos indica que hay que justificar mediante el uso de intervalos de confianza y mediante de hipótesis. ¿Ya? Entonces acá ya con estos tres cosas destacadas tengo claro qué estoy evaluando, qué debo esperar y mediante qué métodos o qué herramienta utilizar. Entonces ahora vamos a ir al PPT y vamos a repasar un poco este tema. Entonces, el ejercicio 2, bueno, leer datos ya lo hicimos, leímos las preguntas, identificar herramientas a utilizar, se nos indica que hay que utilizar test de hipótesis e intervalo de confianza. Y acá va a ser importante cuando lo damos en el Excel el cómo plantear el problema. ¿Ya? Sobre todo es importante cuando se trabaja con test de hipótesis para saber qué hipótesis debo plantear. Finalmente, analizar y graficar en caso de que sea necesario, pero yo siempre recomiendo que se grafique porque pueden ver visualmente qué está pasando e interpretar los resultados obtenidos del gráfico. Entonces, intervalo de confianza y test de hipótesis son dos métodos distintos, pero que apuntan a lo mismo. ¿Ya? Lo que intento es ver si un determinado valor cae o no dentro de una región, en palabras simples. Y si cae dentro de la región o no, vamos a poder saber si en el fondo el valor está correcto, entre comillas, correcto, o dentro de lo esperado con un cierto índice de certeza. El intervalo de confianza trabaja generando, como el nombre lo dice, un intervalo de confianza. En el fondo se genera una cota superior y una cota inferior y se evalúa con un cierto nivel de certeza si el valor esperado cae dentro de esa región, que asocia a una cierta certeza. Mientras que en el test de hipótesis se trabaja con una nueva variable T0, el cual en el fondo se evalúa si cae dentro de dos valores de TC. ¿Ya? Va a quedar más claro cuando lo veamos en el Excel, pero lo importante de esto es saber que ambos métodos me entregan resultados similares. ¿Ya? Ambos métodos en el fondo me permiten llegar a ciertas conclusiones con respecto a mis datos estadísticos. Me permiten indicar con un cierto índice de certeza si lo que yo estoy esperando en realidad se cumple o no. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver en caso de intervalos de confianza es algo así. Vamos a tener un límite inferior o un límite superior y lo que nosotros vamos a evaluar es si el valor que yo estoy buscando cae dentro de esa región. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor cae fuera dentro de los límites azules y naranjos, que es de mi intervalo de confianza. Por lo tanto, yo aquí debería esperar que con un cierto índice de certeza, que fue el que yo trabajé, mi dato no pertenece, o sea, no puedo indicar que la temperatura es la que se indica, ¿ya? Básicamente. Queda un poco redundante porque acá no hay contexto para concluir, ¿ya? Pero cuando lo veamos en el Excel, sí vamos a tener el contexto en general, ahí vamos a poder como explicarlo de mejor forma, para poder generar esa conclusión final. Entonces ahora vamos a ir a trabajar al Excel, que en realidad es como lo más importante en este caso la ayudantía, donde se entiende todo de mejor forma. Entonces si se fijan, acá estoy compartiendo la imagen del Excel, sí. Acá tengo los valores, ¿ya? Entonces, igual que en los casos anteriores, las ayudantías pasadas, lo primero que vamos a realizar es generar promedios, desviación estándar, corregir esa desviación estándar y calcular grados de libertad. Entonces, para promedio utilizo función promedio, desviación estándar, calculo la desviación estándar muestral. La corrijo dividiéndola por la raíz del número de datos
y obtengo los grados de libertad, que el total de medición es -1. Y escribo también el valor, el U0. El U0 acá representa el valor conocido, entre comillas, que es el valor esperado, en este caso, para la temperatura del agua. Ya es un valor referencial que puede considerarse como el valor correcto que debería presentar mis mediciones. Es decir, que si para decirlo de otra forma un poco más informal, si mi medidor de temperatura estuviera bueno, debería estar midiendo valores cercanos a 288. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar con un intervalo de confianza. El intervalo de confianza no se nos indica la certeza que hay que utilizar, pero generalmente se utiliza un 95% de certeza. Y cuando se trabaja con alimentos, generalmente un 0,99, pero se suele indicar en las pruebas con cuánto trabajar. Y si no se indica, usualmente se trabaja con 0,95. Entonces, primero trabajo con un beta igual a 0,95, calculo el alfa, que es 1 menos beta, obteniendo 0,05, y acá es importante saber que estoy generando intervalos de confianza de 2 colas. ¿Qué implica que sea de 2 colas? Implica que voy a trabajar con intervalo de confianza que tiene un límite superior y un límite inferior. Cuando tengo intervalos de confianza que trabajan con límites superiores e inferiores, lo que yo voy a estar evaluando en el fondo es 1 menos alfa medios, ¿ya? Que de hecho creo que está en el PPT de la parte del ejercicio 1. Aquí. Si se fijan, acá tengo el intervalo, o sea, la distribución normal y puedo generar distintos intervalos. Entonces, para los casos que tengo intervalos de confianza con límites inferiores y superiores, lo que trabajo es con alfa medios, o con 1 menos alfa medios. Va a ser exactamente el mismo valor, pero quedar con signos cambiados, ¿ya? En cambio, cuando trabajo con intervalos solamente con un límite, por ejemplo, estoy evaluando que un valor sea máximo o mínimo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que todos los valores o sea, no, por ejemplo, valores menores a 200, por decir algo? Entonces ahí voy a estar trabajando solamente con un intervalo y ahí va a estar asociado a un valor de 1 menos alfa, ¿ya? Eso es importante. Cuando son intervalos de 2 colas, es 1 menos alfa medios, o alfa medios directamente, pero que el signo cambiado. Y cuando estoy trabajando con intervalos de una cola, es decir, con un límite superior o inferior, dependiendo de lo que esté evaluando, se evalúan 1 menos alfa. Y luego calculo t. T normalmente lo calculo con la función inversa de t evaluado en la probabilidad, que en este caso es 1 menos alfa medios, y los grados de libertad, que en este caso serían 14. Entonces genera un intervalo de confianza donde va a estar dado por el promedio más el valor de t por la desviación estándar modificada. Y para el caso del límite inferior va a ser exactamente lo mismo, pero evaluándolo con un menos, ¿ya? Entonces, es decir, el promedio menos el valor de t por la desviación estándar modificada. Y esto me genera dos límites, uno inferior y uno superior. Y ahora tengo tres datos importantes: límite superior, límite inferior y el valor conocido. Entonces, lo que yo hago es graficar estas tres cosas. Entonces, ese es el gráfico que antes no teníamos contexto, pero ahora lo vemos acá. Ahí sí. Entonces, si se fijan, con un 95% de certeza, yo debería esperar que mi valor conocido se encuentre dentro de esta región, entre el 301 y el 289. Sin embargo, mi valor conocido, mi valor, entre comillas, correcto, se puede notar que no cae dentro del intervalo. Por lo tanto, ¿qué me permite concluir esto? Con un 95% de certeza, que fue la certeza que yo utilicé, puedo concluir que mu_x es distinto de 288, ¿ya? Porque esta certeza en el fondo lo que me está diciendo es tu valor debería encontrarse dentro de esta región, pero yo sé que no es así, por lo tanto, se infiere con la certeza que yo trabajé que el valor es distinto a lo esperado, que es 288. Esa es la conclusión que me está entregando este intervalo de confianza. Entonces ahora, si yo realizo el mismo procedimiento, bueno, no el mismo procedimiento, pero analizo el mismo problema con otro procedimiento que esta hipótesis, yo lo que necesito hacer es plantear dos cosas: una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Generalmente la hipótesis nula lo que busca es que no se cumpla, ¿ya, Iván? Es por un tema de interpretación del resultado. Entonces, usualmente lo que se hace es que la hipótesis nula se pone que el promedio, por ejemplo, igual a un valor. ¿Ya? En este caso es igual a 288, que es el valor conocido. En el fondo lo que estoy diciendo, el promedio es igual al valor conocido, es lo que se espera. O sea, en el fondo sería como que esto era correcto. Y la hipótesis alternativa, en este caso, es lo que yo, entre comillas, quiero demostrar, ¿ya? Cosa de que si no cumplo la hipótesis nula, inmediatamente cumplo la alternativa. Por lo tanto, me entrega, entre comillas, más información si lo planteo de esta forma.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se cumpliera la hipótesis nula, que el promedio es igual a 288, yo podría decir que con un cierto nivel de certeza, con una cierta certeza, no tengo motivos para dudar de que el promedio sea igual a 288, pero tampoco estoy confirmando que ese sea el promedio. En cambio, si en este caso no se cumple la hipótesis nula, yo puedo inmediatamente decir que rechazo que el promedio sea igual a 288 y al mismo tiempo, con un cierto índice de certeza, que en este caso es un 95%, puedo asegurar que el promedio es distinto que ese valor. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque si se cumpliera la hipótesis nula, simplemente estaría diciendo que no existen motivos para dudar, pero tampoco lo estoy corroborando. En cambio, al plantearlo de esta forma, estoy inmediatamente confirmando que el promedio es distinto de lo que yo busco. ¿Ya? Por eso es súper importante el tema del planteamiento en los ejercicios de test de hipótesis. Entonces, para desarrollar el test de hipótesis, lo primero es que calcular un valor de T0. ¿Ya? El valor de T0 está dado por una ecuación que indica lo siguiente. En primer lugar, vamos a tomar el valor del promedio y le vamos a restar el valor conocido. Y luego eso lo vamos a dividir por la desviación estándar modificada. Entonces, en el fondo me queda promedio menos el valor de mu0, y eso dividido por la desviación estándar, dividido por la raíz del número de datos, que en el fondo es la desviación estándar modificada que le llamo yo. Y eso me entrega un valor de T0, que me va a ser mi variable dimensional con la cual voy a trabajar. Entonces, la pregunta acá es también, ¿cuál es la certeza que vamos a utilizar? Nuevamente vamos a utilizar una certeza de un 95%, por lo tanto, nuevamente, al igual que el caso anterior, trabajo con intervalo de confianza de 2 colas, porque estoy buscando, en el fondo, si se acerca a un valor promedio o no. Por lo tanto, esto puede ser por abajo o por arriba. No es un valor, entre comillas, límite que me indique que no pueden haber temperaturas superiores o inferiores a algo, sino que en el fondo estoy evaluando un valor promedio. Entonces, nuevamente genero 1 menos alfa medios. Acá se evalúan alfa medios, pero es exactamente lo mismo que lo evaluaron 1 menos alfa medios. De hecho, si lo pongo así, si se fijan, lo único que cambia es el signo. Por eso es importante que tengan en consideración eso. Pueden poner alfa medios o 1 menos alfa medios, pero el signo del T les va a cambiar. Entonces, de hecho acá lo voy a poner en 1 menos alfa medio para que calce bien. Ahí está. Ahí lo guardo. Entonces, si se fijan, tengo mi valor de T0, que es el valor adimensional que calculé antes, tengo mi valor de T, y nuevamente calculo mi intervalo de confianza. Pero este intervalo de confianza es distinto, porque no es el intervalo de confianza que generamos anteriormente, donde es un valor promedio más menos el valor de T por la raíz del número, o sea, por la desviación estándar. Sino que en este caso, el intervalo que yo voy a generar es el valor de menos T y el valor de más T, directamente el valor de T. ¿Ya? Entonces el límite inferior va a ser menos T, y el límite superior, ahí sí, va a ser más T. Ese va a ser mi intervalo generado con el test de hipótesis. Por eso a mí no me gusta mucho llamar intervalo de confianza cuando se habla de test de hipótesis, porque al final son dos métodos distintos. En el de arriba genera un intervalo de confianza y acá genera una suerte de intervalo. Pero no es exactamente el intervalo de confianza del otro método. Entonces la pregunta acá es la siguiente. ¿T0 pertenece o no a este intervalo generado de menos T, T? Y la respuesta aquí es no. Porque si se fijan, T0 es un valor de 2,79 y mi intervalo generado va de menos 2,1 a 2,1. Entonces acá, ¿cuál es la conclusión a partir de que T0 no pertenezca? Si T0 perteneciera, se cumple la hipótesis nula. Es decir, que no habría motivos para dudar de que el promedio fuera... no hay motivos para dudar de que el promedio no sea 288. Pero dado que no se cumple, es decir, que T0 no pertenece al valor de menos T, T, se tiene que rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede demostrar que la hipótesis alternativa que yo planteé es verdadera. ¿Con cuánto? Con un cierto índice de certeza que es el que yo trabajé. Entonces, para concluir, con un 95% de certeza, puedo asegurar de que la hipótesis nula, que me indica que el promedio es distinto a 288, se cumple. Por lo tanto, aquí tengo la conclusión por ambos métodos. Es decir, por el intervalo de confianza se infiere con un 95% de certeza que MUX es distinto a 288. Y en el caso de esta hipótesis, dado que T0 no pertenece al intervalo generado, se rechaza H0, por lo tanto se cumple H1 con un 95% de certeza. Por tanto, con un 95% de certeza puedo asegurar de que el promedio es distinto al valor esperado. ¿Y qué me dice esto
en función del problema, que es lo que en el fondo nos interesa. Puedo decir con un cierto índice de certeza, que en este caso 95% de certeza, que, que en este caso se traduce que el medidor está malo. El medidor no me está entregando la temperatura correcta. Las temperaturas del medidor no están representando que la temperatura ambiente sea 288. Por lo tanto, yo aquí, en términos prácticos, puedo efectivamente alegar que fuimos mal evaluados de la experiencia, indicarle a los entes del laboratorio y poder hacer las gestiones que correspondan, que era en el fondo lo que se presenta acá. Entonces, acá, por ejemplo, sería correcto el cambio del medidor de temperatura, o quizás repararlo. ¿Ya? No sé mucho. Ahí. Entonces, eso es como lo relevante de este ejercicio. Importante saber qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y saber cómo yo voy a plantear los supuestos para poder resolver los problemas, porque si se fijan acá en el test de hipótesis sobre todo, es súper importante eso, porque al final la hipótesis que siempre me va a entregar más información o información útil en realidad es la alternativa. Si acá yo dijera no tengo motivos para dudar con un 95% de certeza que la temperatura sea 288, estoy diciendo solamente eso, no tengo motivos para dudar de que esa sea, pero en el fondo tampoco estoy corroborando que esa sea, entonces al final las hipótesis nulas suelen no entregar mucha información. Por eso generalmente estas hipótesis se plantean de forma que esa no se cumpla y a partir del cumplimiento de la hipótesis alternativa es que yo pueda finalmente inferir cosas relevantes. Así que eso, cualquier duda o consulta que tengan pueden enviarla por correo, los horarios de consulta y quedamos atentos a cualquier consulta y cosa que puedan consultar, en el fondo. Así que eso, mucha suerte.